Vamos ahora a establecer la comunicación con Daniel Noboa, es candidato presidencial por el espacio Acción Democrática Nacional de Ecuador. Daniel, muchísimas gracias por este contacto. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias por tenerme acá. Mucho gusto. Bueno, vamos a ver primero la imagen de lo que sucedía en la caravana de cierre de campaña y le queremos pedir algunos detalles sobre la situación que vivió con su equipo. Estos miserables acaban de atacarle a Daniel Noboa. Miserables. Estos delincuentes acaban de atacarle a Daniel Noboa. Acaban de atacarle a Daniel. Acaban de quererlo disparar a Daniel. Estos miserables. Ya estamos. Acaban de atacarle a Daniel. Estos hijos de su madre. En una bella caravana. Sale de aquí. Acaban de atacarle a Daniel. Bueno, esto sucedía, una balacera en medio de una caravana de cierre de campaña. Noboa, ¿qué vivieron ustedes con su equipo? ¿Cuál es el detalle de lo que ha sucedido? Recién el colega nos contaba que lo que vivió Otto Sonnenholzner con su familia hoy no tiene que ver con un atentado en sí, al menos por la información que manejaba el colega, sino con una situación de violencia e inseguridad que estaba realmente dándose en las cercanías. ¿Es una situación similar a la que vivió usted o cree que pudo haber sido víctima de un intento de atentado? A ver, como lo dije en mis medios y en mis redes sociales, fue un atentado contra la caravana. No dije que fue nunca un atentado contra mí personalmente. Lo que hay es varias dudas, varios cuestionamientos porque no hace mucho sentido. Primero, decían que no, que esto es una guerra entre bandas, una balacera casual, decían del Ministerio del Interior. Se puede imaginar una balacera casual. Para empezar, no hay guerra de bandas a la 1:30 de la tarde. Empecemos por ahí. Segundo, no era en una zona de un barrio marginal. Era en una zona asfaltada, un barrio de clase media, media baja, pero no era una zona típicamente violenta. También hubo mucha bala de forma diagonal, o sea, era hacia la caravana, pero más para asustar que para darle un balazo a alguien. Sí, para amedrentarlos. Sí, era un acto de intimidación, claramente. Lo que vivimos fueron momentos de terror, porque al tener otro candidato que fue asesinado y de repente escuchas 20 balazos y ves la gente tirándose al suelo, pues, o sea, es un estado, digamos, no es un momento feliz. Daniel, un candidato presidencial, por cierto, conforme a las proyecciones y a los sondeos, muy competitivo, como Fernando Villavicencio, asesinado. Las situaciones que denuncia usted, que denuncia el candidato de otro espacio. Un aumento sideral en la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes, hoy rondando los 40 homicidios cada 100.000 habitantes. ¿Cómo sale de este laberinto Ecuador? Porque realmente parece ser una situación en la cual la violencia se ha enquistado en lo más profundo del tejido social. Sí, bueno, hay dos elementos. Primero, hay muchísima militancia blanda de estas organizaciones criminales. ¿Qué significa eso? Que es gente que está formando parte de estas organizaciones por falta de oportunidades. Jóvenes que no tienen educación, jóvenes que no tienen qué comer. Eso es la militancia blanda. Digamos que hay una situación económica bastante mala. Menores de 29 años, jóvenes menores de 29 años, solo 1 de cada 2 tiene un ingreso fijo. Entre desempleo y subempleo llega casi al 50% el número de menores de 29 años. Entonces eso de ahí es un elemento importantísimo. Lo otro, no ha habido una reforma judicial real en el cual los criminales y las organizaciones narcoterroristas le empiecen a tener miedo a la ley. Para ellos ir a las cárceles es como ir de vacaciones. Hace 2 o 3 semanas encontraron en la penitenciaría del Guayas, la penitenciaría del Litoral, encontraron un criadero de tilapia adentro de la cárcel. O sea, gente que está preso pero que tiene un criadero de tilapia, una piscina de tilapia adentro de la cárcel.
Entonces tenemos una crisis carcelaria, tenemos una crisis que necesita una reforma judicial fuerte y también es importantísimo tratarlos como lo que son grupos narcoterroristas. Al ser narcoterroristas son enemigos del Estado, tienen derechos limitados, es como si es que estuviésemos peleando en una guerra contra un soldado opositor. Noboa, quiero preguntarle esto porque se ha metido el paralelismo con la situación de El Salvador y una solución, voy a ponerlo entre comillas, a lo Bukele, ¿no? Esto ha formado parte, al menos, del esquema de propuestas de otro de los candidatos. ¿Usted cree que Ecuador hoy necesita una salida que vaya en esa dirección? No, no necesariamente. Ecuador se necesita mano dura, pero se necesita estructura. Y se necesita opciones, oportunidades de empleo, cogidos de la mano, con mano dura en seguridad, con reforma judicial y un trabajo también de inteligencia que hoy en día no hay. Hoy en día tenemos una agencia de inteligencia del Ejército, una agencia de inteligencia de la Policía y una de la Presidencia. Entonces hay que actuar como estadista y no como soldado. Para mí es clave que vayan todos los elementos acompañados. Noboa, ¿cuándo es y cómo es que ha avanzado tanto territorialmente el narco en Ecuador? Primero, porque no ha habido un control fronterizo real, porque nuestros puertos están totalmente desprotegidos, porque estamos dolarizados, también que eso es un elemento que ayuda al narcoterrorismo. No tiene que cambiar moneda, es simplemente entran dólares, salen dólares, no hay el rastro cambiario. Y pues el Ecuador tiene también el tercer puerto de mayor volumen de contenedores en Latinoamérica. Es fácil el tráfico de esa manera. Primero es Santos en Brasil, segundo es Manzanillo en México y tercero es el puerto de Guayaquil. Entonces es un estado que se presta, si es que no tiene un control real portuario y fronterizo, a organizaciones narcoterroristas. ¿Y hubo connivencia de la política? ¿Hay complicidad de una parte de la política con el narcotráfico en Ecuador? Por supuesto, el narcoterrorismo entra a diferentes instituciones, entra a la policía, entra al ejército y entra a políticos y ministerios claves. Entonces, es la manera en que operan. Es la manera en que operan. Tienen tanto dinero, se calcula que del Ecuador salen aproximadamente 2.000 toneladas de coca al año. Eso al precio de mayorista es 60.000 millones de dólares. Ese es el valor de la deuda externa del Ecuador. Es el 58% del Producto Interno Bruto del Ecuador. Esa es la desproporción total económica que existe en el Ecuador. Eso nunca pasó en México. En México, en el máximo punto del narco, era el 8% del Producto Interno Bruto. Hoy en día exportamos o salen de puertos ecuatorianos el equivalente al 60% del Producto Interno Bruto en coca. ¿Tiene Ecuador los recursos para hacerle frente a un desafío de seguridad de esta magnitud? Ecuador sí tiene recursos, pero también necesita asistencia internacional, necesita asistencia de países, de aliados, que ayuden a combatir estos grupos narcoterroristas. Son grupos narcoterroristas y ya tienen decenas de miles de militantes altamente armados, el cual pues vuelve muy complejo combatirlo. ¿Cuáles serían esos países aliados? Todos los que nos quieren ayudar, todos los que han tenido relaciones comerciales con el Ecuador y lo quieren ayudar. Nosotros hemos conversado con el gobierno de Israel, esperamos que el gobierno de Estados Unidos también nos ayude. Tenemos un plan en conjunto con el gobierno de Israel en temas de seguridad y en temas de desarrollo hídrico y lo vamos a implementar pues desde el primer día de gobierno. ¿Tiene miedo, Daniel? Yo creo que como todo ser humano puedo tener temor, más que nada por mi familia, que tengo 2 hijos chicos, tengo una niña de 4 años, tengo un niño de año y medio, y por mi familia, más que nada. Pero sabíamos que esto era complicado, sabíamos que era una situación compleja y toca ser valientes para mejorar el país en el que vivimos, si no nuestros hijos van a tener un peor país que el que nosotros tuvimos. ¿Por qué hacerlo de todos modos y en este momento tan desafiante? Digo, usted es una persona joven.
Porque creo que estamos en un punto de inflexión bastante importante en la historia del Ecuador. Hoy en día, si sigue, si sigue el ritmo en el que va el Ecuador de caída, ya en 2 años sería un total narcoestado. Entonces, creo que hoy es el momento. Ahora es el momento de cambiar, ahora es el momento de sacar adelante al país, ahora es el momento de hacer el sacrificio, porque cuando uno quiere servir, es un sacrificio. Daniel Noboa, candidato a la presidencia de Ecuador, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros. Muchas gracias, que tenga una buena tarde. Saludos para usted, buenas tardes.